navegar. Muy buenas tardes, amigos de un velero llamado Libertad. En esta cámara que todavía me cuesta adaptarme. Una vez más, de estas augustas paredes de radiarte.com, en el kilómetro cero de la Libertad, en 18 de julio y Tristán Narvaja, una vez más, estamos con un gran amigo de esta casa, con Daniel García Pinto. Bienvenido a su casa. Bueno, muchas gracias, Germán, y un gusto estar con ustedes. Llegué un poquito tarde por otro compromiso que tenía. Bueno, ya quedas enganchado para otro programa, así Ya, que... ni que hablar, ni que hablar. Muy preocupado, Daniel, con la situación en Medio Oriente. Bueno, yo creo que el mundo debe estar todo preocupado, ¿verdad? Con la situación de Medio Oriente, sin duda, ¿no? Era algo que no se esperaba, es de no creer que no se esperaba. Yo creo que lo que hizo el grupo terrorista Hamas, que de alguna manera es el heredero también de Al-Fatah, aquel grupo terrorista fundado por Arafat, ese. fundado por Yasser Arafat, al que increíblemente en algún momento le dieron hasta el premio Nobel compartido con un con israelí. Rabin, con Isaac Rabin Creo y que con Peretz. Sí, seguramente que sí. Era porque entre los tres habían armado ahí una paz. Habían armado, pero Yasser Arafat siempre quiso seguir metido en el medio del problema. Y por más concesiones que hubo de otros lados, él siempre decía, Yasser Arafat, bueno, sí, se retrasa un poco la creación del Estado palestino, pero cada vez conseguimos más cosas. No sé qué más cosas se podían conseguir que la creación del propio Estado de Palestina. A ver, los judíos hicieron todo lo posible y lo imposible por la consolidación, la creación y la consolidación del Estado de Israel. Y Yasser Arafat siempre tuvo esa actitud. Así terminó, en fin, después, y termina con esto de hace ya un año y un par de días, cuando el 6 de octubre del año pasado, 6 de octubre, ¿verdad? Sí. 6 o 7 de octubre, Hamas, que se había apoderado de la Franja de Gaza, que antes estaba en manos del otro grupo. De OLP. De la OLP. Que eran los dos lados de ellos. Eran los dos lados. Hay elecciones, gana Hamas con una bandera de, ¿cómo se dice? De que no somos materialistas. Tenía razón en que la OLP es una organización muy corrupta que recibe hasta 2.000 millones de dólares por año y los gurises andaban caminando 1 kilómetro para traer un poco de agua sucia. Entonces, Hamas gana con la bandera de la honestidad, esto y el otro. Yo no sé si ganaron con elecciones limpias. Sí, y nunca más se fueron. Y nunca más se fueron, sí. El tema es que se tuvieron que ir a Cisjordania, los de este señor Mahmoud Abbad, y perdieron el control de Gaza. Sí. Perdón, la pelusa de los plátanos en Montevideo. En algún momento Israel intentó preparar alguna fuerza de choque en la OLP para contener a esto, pero no prosperó. Sí, pero no lo lograron. Lo cierto es que además de Hamas está Hezbollah también, y atrás de todo... Ese es el Líbano. Pero el gran problema... Es Irán. Qué terrible esto. El problema de Irán, efectivamente. Entonces, ante esa situación, hace un año invadieron un territorio israelí, una valla de por medio, y mataron 1.200 personas, de la peor manera. Y de repente el terrorismo de Hamas, con el apoyo de Hezbollah, pero sobre todo con el apoyo de Irán, se pensaban que los israelíes iban a entrar con flores, con claveles rojos. Siempre pasa eso. Sí, siempre pasa, pero lo cierto es que hoy la pobre gente, las madres palestinas, los niños, están sufriendo, muchas gracias por el agua, toda esta guerra, ¿verdad? Es verdaderamente lamentable. Lo de Hezbollah es un refuerzo de Hamas y atrás de todo, como se dice siempre, Irán. Irán tiene centrales nucleares en las que está trabajando,
para enriquecer uranio, pero no para darle electricidad al pueblo iraní, sino para construir una bomba y metérsela en Tel Aviv o en Jerusalén a Israel. Esa es la verdad. El que no entiende de esto no sabe lo que está preparando Irán. Ahora, Israel sabe de qué se trata. Israel y Estados Unidos, Rusia, todo el mundo sabe de qué se trata Irán. Como son unos fanáticos religiosos, apuntan a eso. Ahora, es evidentemente que Israel no va a permitir eso, Estados Unidos no va a permitir eso. Pero una vez que tengan el arma atómica, Irán, que por ahora no la tienen todavía, están enriqueciendo uranio, pero no llegaron a una riqueza del uranio como para fabricar un arma nuclear, un arma atómica. Entonces allí se puede terminar medio mundo. Porque esa es la realidad. Entonces, si a esto le sumamos que cada vez que hay un problema en Medio Oriente, además están los ¿cómo se llaman? Los del Yemen. Sí, esa es la guerra que menos entiendo. Los hutíes, creo que son, ¿no? Los hutíes. Que están atacando barcos, es decir, están atacando el corazón del comercio mundial. Entonces, digo, es una situación verdaderamente difícil, ¿no? Bueno, esperemos que no haya una destrucción total del Medio Oriente, sino que se pongan las cosas en su lugar. Veremos. Y hablando del islamismo, vamos a decir también que el problema del fundamentalismo religioso, de los ultraortodoxos religiosos musulmanes, están invadiendo Europa. Es decir, porque se pelean entre ellos, los sirios se matan unos a otros, sirios contra sirios, el problema de Irak, el problema del norte de África, y todo eso ¿a dónde va? A Europa, va a Grecia, los que están más cerca de Grecia. Grecia y después para adentro. Claro, pero Turquía lo maneja de otra manera porque Turquía es un país musulmán también, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, digo, y el norte de África, ahí los receptores son Italia, Francia y España, ¿correcto? Esa es la realidad. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, una cantidad importante de ciudades no menores, los alcaldes son de origen islámico. Sí. Entonces ellos vienen a invadir Europa como lo hicieron cuando Arabia, después del siglo VII, que es la fundación del Islam, pasan al norte de África y de ahí van a España, van a Francia, van a Italia. Daniel, es que están naciendo en Europa ciudadanos de la religión islámica. Entonces los políticos europeos comienzan, no digo que un divorcio con Israel, pero están atentos a ese electorado musulmán. Y hay una influencia sobre los políticos y sobre la realidad en Yo Europa. creo que a esta altura todo el mundo se da cuenta. Lo que pasa es que hay mucha plata que viene de la Europa del Norte, con la que apoyan a España, con la que apoyan a Italia, a Francia, a los efectos de dar cobertura a esa gente que viene en esas barcazas que 2x3 una se da vuelta en el medio del mar Mediterráneo o en el Océano Atlántico cuando se trata de los subsaharianos que vienen a las Islas Canarias y mueren cantidad de inocentes. Ahora, ¿todos los musulmanes son malos? Claro que no, de ninguna manera. Pero hay un grupo que es el que lidera, ¿correcto? Y esos son los fundamentalistas islámicos, los ultraortodoxos religiosos, que en cualquier religión los ultraortodoxos son malos para el resto de la sociedad. En Israel también. Sí. Netanyahu, el primer ministro israelí, es un ultraortodoxo, ¿de acuerdo? Es un ultraortodoxo, esa es la realidad. Ahora, volviendo al tema de España, por ejemplo, hay agresiones de parte de algunos grupos islámicos que viven allí. En el sur. En el sur, sobre todo en el sur. Entonces, coparon la cuadra, como se decían acá. Claro, ellos han copado han copado el barrio, ¿no? Sí, la noche. Lo perimetral. La noche la han copado. Entonces, aquella mujer que, siendo española, no tiene nada que ver con el Islam, son de origen hispánico, y porque no llevan pañuelo le dicen cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es una realidad. Y ellos además tienen un crecimiento demográfico muy superior a la media europea. Porque los fundamentalistas islámicos, que son muchas veces simples musulmanes, a sus mujeres las tratan como no se las trata en Occidente, las tratan muy mal y les obligan a tener una cantidad de hijos. Se piensa que las mujeres son como los conejos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misión
del Islam de ser cada vez más y pasar a ser una mayoría étnica dentro de España con el correr de las décadas, y lo mismo en Francia y lo mismo en Italia. Entonces digo, esto es Yo creo que tienen peligrosísimo. una media de 4 hijos y en algunas regiones de Europa, concretamente en Austria, no llega a 1. Claro. No llega a 1. ¿Cuatro? Sí, sí. Hasta En determinada promedio, edad. te digo, porque hay gente que es soltera. Tienen ponele. ocho Sí, 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 hijos. sí, sí. Obligan a sus mujeres a darle nuevos musulmanes al Y eso Islam. hace que los políticos se fijen en esa gente, porque son los que votan después. No, sí, pero el problema no es que voten. El problema es que se quieren quedar con Europa, Sí. porque ellos ya estuvieron en Europa y fueron desalojados allí, cerca de cuando Colón descubrió América, Sí. por Isabel la Católica, que no era España, era el reino de Castilla y el reino de Aragón, que era Fernando de Aragón, su esposo. Pero antes que los musulmanes, antes que los moros en España, estuvieron los íberos, ¿de acuerdo? Y antes estuvieron los romanos, y antes estuvieron los celtas, entonces antes los celtíberos. Entonces digo, esto es una cosa que viene mal en el mundo. Si Europa, especialmente España, Italia, Francia, no reaccionan a tiempo, digo, van a hacer la entrada. reaccionan. Recordemos que los musulmanes estuvieron a punto de cruzar los Pirineos, ¿verdad? Y entrar en Francia, que los detuvo el príncipe Carlos de Poitiers, a quien le decían Carlos Martel porque golpeaba como un martillo, su mano, su espada, y los paró allí. Si no hubieran seguido para adentro del... A ver, como los turcos estuvieron en las puertas de Austria. De Austria, de Viena. De Viena, ¿De acuerdo? sí. Y siglos antes se comieron lo que hoy es Transilvania, Bulgaria. Rumanía. Santa Sofía cayó en manos de los turcos. Claro, efectivamente, cayó Ahora es una el mezquita. imperio Era la romano de sí, Oriente, capital ¿verdad? de Bizancio era. Ahí está, correcto. Ahora bien, esa es una realidad muy dura para Europa y para Que el no mundo. la están enfrentando. Ahora, los turcos encaran últimamente la cosa de otra manera. Hay muchos turcos musulmanes en Alemania, pero van a trabajar. No son como otros que van a Europa. Y los alemanes, los empresarios, los políticos ya le dicen, los mejores trabajadores del mundo son los turcos. Bueno, los turcos son una cosa, pero los que vienen de Siria, los que vienen de Irak, los que vienen del norte de África, esos son otra cosa. Y el gran problema, lo repito, los que los manejan ideológicamente, los que los manejan religiosamente, los imanes, sí, que son como los grandes sacerdotes, ¿de acuerdo?, del Islam. Ese es el problema, porque los llevan a que si tienen que inmolarse como atacantes suicidas cargados de explosivos, sí, van porque les metieron en la cabeza que van a un lugar que van al paraíso y tienen 78 vírgenes 78, pero son idiotas, no, tienen el cerebro cocinado por los imanes religiosos musulmanes. Esa es la realidad. Entonces es un problema para el mundo, no solamente para Europa, ¿de acuerdo? Sí, porque donde se caiga el continente más desarrollado, el mundo lo va a sentir. Por supuesto. A eso sumarle la cultura woke en Estados Unidos, las universidades norteamericanas, anti-norteamericanas. Claro. Es un caos. Occidente está muy confundido, Daniel. Sí. Occidente está muy confundido. Es un problema. Pero bueno, en fin, nosotros también tenemos nuestros problemas acá. Sino lo que costó en Uruguay que el Frente Amplio integrara una condena de todos los legisladores al ataque cobarde y terrorista de Hamás fue terrible. Hubo que moderar varias veces. Ahora, Netanyahu no colaboró para nada. Yo me acuerdo, y vos te acordarás, de diciembre del 41 fue, ¿verdad? Pearl Harbor. Sí, la base naval estadounidense. Un ataque pérfido y cobarde. Pérfido y cobarde de Japón. Pero movieron una flota de varios portaaviones cargados con cientos de aviones, más destructores, cruceros, submarinos. Y la inteligencia naval norteamericana y diplomática no se enteraron de eso. De repente Estados Unidos y el presidente Roosevelt estaba esperando, presionado por Dios, por Churchill, que veía que si no se metía Estados Unidos en la guerra, Hitler se los comía a todos. Sí. Roosevelt le decía a Churchill, el pueblo norteamericano no quiere una nueva guerra, quiere ser neutral.
correcto. Y de repente aparecen los japoneses en escena, ¿de acuerdo? Entonces, digo, de repente lo que pasó con el ataque terrorista de Hamás del año pasado, ¿no tendrá algo que ver? No creo. El Mossad, que es debe ser uno de los 2 o 3 servicios de Son, inteligencia más importantes e impresionantes del mundo. Con más recursos. ¿No sabían eso? ¿No se lo transmitieron al primer ministro? Yo pienso 2 cosas en esto. Sí. La primera que pienso es que esto no fue un ataque programado unos días antes, que estuvieron años armándolo. Con más razón. Germán, Y con lo más razón, segundo porque es que lamentablemente el Mossad tiene infiltrados en todos lados. Las medidas, sí, eso es cierto. De repente dijeron, a ver, nos van a tirar porque unos tiros, nos van a matar 3 o 4 personas, mataron 1.200. Sí. Yo creo que Netanyahu, que sigue apoyado en el gobierno por la guerra, cuando termine, porque en algún momento va a terminar esto, él va a pagar las consecuencias internas políticamente. No, la gente no lo quiere. Bueno, eso se por está ahora conversando. Hay un viejo dicho en Uruguay Israel que dice, se está conversando no se debe cambiar de caballo en la mitad del río. Sí. Eso vale para todo el mundo, también para Israel. Entonces, ahora están en la guerra, no puede haber un lío político interno. Pero yo creo que va a ser llamado a responsabilidades cuando termine la guerra desde el punto de vista político, que es una democracia una cosa que lo está lastimando mucho en Israel. Son los rehenes. Me quedo por acá con este tema. Una cosa que lo está lastimando mucho son los rehenes. ¿Son qué? Los rehenes. Claro. Lo está lastimando muchísimo. Pero vos creés, el otro día entregaron 4 cuerpos de muertos. ¿Vos te crees que después de un año deben quedar muchos vivos? A mí me parece que, ojalá yo esté equivocado, pero no deben quedar muchos rehenes vivos. Lo que pasa que, así funciona el mundo, lamentablemente. En esos túneles había bebés, niños, niñas, jovencitas. Por Dios, las barbaridades que hicieron los de Hamás, violando a las mujeres en conjunto. Por favor, las torturas a que sometieron a la gente. Los propios rehenes liberados dieron testimonio de todo eso. Bueno, en fin, vamos a ver. Daniel, Dime. ¿Cómo ves esta campaña política? La campaña política, bueno, la veo que se viene desarrollando de manera casi normal. Hay un tema que preocupa muchísimo, que es esto del Partido Comunista y del Partido Socialista, que es la reforma constitucional, que dicen que hay que poner la papeleta del sí. Yo digo, no hay que poner ninguna papeleta, porque no hay papeleta del no. ¿Eso no es un error? No lo sé. ¿No debería haber? No lo sé. No estuve en el tema. Lo que digo es que no hay que poner la papeleta del sí. Creo que tiene color amarillo, si no me equivoco. Al día de hoy no la vi. Entonces, no hay que ponerla. Porque el problema es que casi el 50% aproximadamente de la gente uruguaya, hasta hace un mes, decía, sí, la voy a poner porque me voy a poder jubilar a los 60 años. Pero cuando cumplas 65, 5 años después que te jubilaste, no va a haber plata para pagarte la jubilación, hermano. No va a haber plata para pagarte la jubilación, porque esto es una plata loca la que está en juego. Si se aprueba la reforma, y no va a haber plata para cubrir esa jubilación. No va a haber plata. Hay cajas que se van a fundir. La caja notarial, la de profesionales universitarios, la bancaria. No va a dar. Con el cuentito de que te vamos a poner, no va a haber ninguna jubilación o pensión menor al salario mínimo nacional. ¿En cuánto está el salario mínimo nacional? 18, supongo. ¿Cuánto? 18.000. 18.000. No va a haber ninguna inferior a eso. ¿Te das cuenta? 21.000 pesos. 21.000 pesos. Bueno, ¿sabés una cosa? Por 4 o 5.000 pesos de diferencia no vas a cobrar la jubilación de repente. Eso es lo que dice Avala, es cierto. Va a haber un caos. Y además hay otra cosa. O es que se cierran las cajas o lo pagamos entre todos. Daniel. ¿Cómo? ¿Por el impuesto? Ellos arreglan así siempre. Bueno, escuchame, nos así van a matar a impuestos. Y si vas a pagar 40%. Nos van a pagar impuestos. ¿El impuesto hoy cuánto es? ¿El 21, no? Sí, más o menos. ¿El 21%? Bueno, ¿sabés una cosa? Va a ir al 45%. Estás muerto. No vas a poder comprar nada. La juventud, como el que está en los controles allí, tiene un futuro negro con la reforma del Partido Comunista. Muchos frentistas no la van a votar. Otros sí.
Pero son los comunistas, Bueno, son los pero socialistas, sí. pero tiene que haber un mensaje claro de este señor Orsi, que parece tribilín, no se sabe cuándo habla en serio. No, pero él tiene la virtud, entre comillas, de estar a favor y en contra de todo. Nada, es una cosa Está a bárbara. favor, entonces nunca lo puedes agarrar con nada. Este hombre tendría que salir y decir, oigan, yo no la voy a votar porque va a pasar esto, esto y esto. Esa es una realidad. Después, fuera de eso, bueno, digo, los blancos vienen bajando enormemente. Los colorados van subiendo. Los colorados vienen subiendo enormemente. Yo no creo que haya un gran flujo migratorio del Frente Amplio hacia la coalición de gobierno. ¿No? Hay gente que votó al Frente Amplio en elecciones anteriores que no lo va a volver a votar nunca más. Esos van a votar a la coalición multicolor. Votarán blanco, votarán colorado, no importa. Pero tampoco son una cantidad impresionante. O sea que vamos a tener final apretado. O sea, va a ser una cosa que hay que seguir trabajando para que el Frente Amplio no vuelva al gobierno, por entre otras cosas, algunas, estas que acabamos de decir. Ahora, ¿por qué crece el Partido Colorado? Bueno, porque hay una redistribución interna De la coalición. de la coalición de gobierno. Hay una redistribución interna. Los blancos bajaron, que andaban en el 28 allá en el año 2019, y ahora andan creo que en el 22, en el 23%. ¿Bordaberry le sacó votos a Cabildo Abierto? Sin duda, porque Cabildo... ¿Sin duda? Sin duda, sí. Sí. No solo Bordaberry, digo, también Ojeda, es decir, el Partido Colorado, que es un equipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Cabildo Abierto no existía hasta el año 19. Sí. Entonces, si es un partido que no existía, no tenía votos propios. Entonces, ¿de dónde salieron la cantidad de votos que tuvo? Que tiene 3 senadores. Salieron Y de gente los blancos, desesperanzada. de los blancos, salieron de los colorados y algunos del Frente Amplio que también pellizcó por allí, sobre todo en algún departamento como Montevideo, pero el Frente Amplio hoy no le cede 20 centímetros de distancia, ¿correcto? Entonces digo, a ver, las encuestas hoy dicen, Partido Colorado 15, los blancos 22, 23, Cabildo Abierto el 2 o el 3, digo... Es poco. No, pero es lo que dicen las encuestadoras. Tú haces el promedio de una que dice 3 y otra que dice 2 y ponele 2,5. 2,5, 3. Sí. Entonces, ¿por qué es la realidad? La gente está emigrando, reemigrando, pero hacia el Partido Colorado nuevamente. ¿Tuvo algo que ver algún mal manejo de alguna situación por parte de Cabildo Abierto? Y mira, yo estuve dando una mano en el plan Juntos, Sí. Que era del Ministerio de Sí. Vivienda, y yo vi muchas cosas. Razón por la cual no voy a hablar de eso ahora, y Yo menos digo en este Daniel. momento. Pero a ver, Yo te digo en general, Cabildo, globalmente. Cabildo Abierto llegó planteando que ellos no iban a hacer más de lo mismo. Sí. Es decir, que iban a ser distintos a los blancos, a los colorados y a todos los demás. Y a los frentistas. Sí, sí. ¿Y lo hicieron? No, creo que no. Creo que no han podido. Buah, en fin, tuvieron muchos problemas. Entonces Tuvieron- la gente hoy... Capaz que tuvieron, Daniel, los mismos problemas que tenían esos partidos políticos antes. No voy a hablar del tema ese, No, pero no. no importa. Pero que es muy difícil llevar adelante Claro. eso de que somos distintos a todo y acá esto no nos va a pasar. Nada, entre Mirá, otras cosas por la falta de experiencia. ¿Sabés lo difícil que es poner 15 muchachos en una cancha de rugby? 15 cabezas diferentes Por supuesto. y amalgamarlas. Imagínate un partido. Y bueno, imagínate un partido político Efectivamente. de gente que va llegando con buenos antecedentes, de repente no tener antecedentes es un buen antecedente, Claro. y de repente, bueno, Entonces la gente dijo, pero no era que iban a venir y tuvieron problemas en un ministerio, tuvieron Sí. problemas en el otro, tuvieron problemas Sí. aquí, no concretaron cosas. En el caso, por ejemplo, de los prisioneros políticos nuestros. si no, no, El tema de la no la se puso prisión mucho domiciliaria. énfasis, ¿puede ser? ¿O me ¿Cómo? parece a mí? ¿Cómo? Me parece a mí que no se puso mucho énfasis por parte de Cabildo Abierto. No ¿O lo- es una percepción que yo tengo? No lo voy a decir lo que pienso en este momento porque estamos en plena campaña electoral. Sí, Pero ahí lo que va, te está, puedo decir perfecto. es que Te los respeto. retirados militares Muy ubicado de tu parte. y especialmente los prisioneros políticos tenían muchas esperanzas en que por lo menos hubiera una prisión domiciliaria. Y yo dije, no le va a resultar la jugada a Manini. No le va a resultar, ¿por qué? Porque el presidente de la República hoy le puedo decir que sí, mañana va a estar muy presionado. Entonces al final salió algo que sigue pasando por las manos de un juez. Entonces ya está, se terminó. El tema era que la prisión domiciliaria era una ley que decía,
tenés más de 65 años, creo que era, por esto vas directo a prisión domiciliaria, como le pasa a muchos, digamos, juzgados comunes, ¿correcto? En este caso, las barbaridades que están pasando en la Fiscalía de Lesa Humanidad es terrible. Procesa gente por convicción. Eso no existe en el derecho uruguayo. Lo único que yo recuerdo que existía, que el juez podía procesar por convicción, un juez penal, era en el execrable delito del proxenetismo. El juez decía, tengo la convicción que este sinvergüenza prostituye a su propia mujer en el mismo rancho. Bueno, eso es más fácil, el tipo no trabaja, está todo el día ahí, proxenetismo. Quiero creer viven bien, el dinero viene de ahí. Lo único que había. Sí. Entonces digo, temas de lesa humanidad no existe. Esa ley no es aplicable en el Uruguay porque es posterior a lo que fue la lucha antisubversiva. No se los puede procesar por nada. Y ahora hay un abogado que está diciendo, es la Suprema Corte de Justicia porque el artículo creo que es el 239 de la Constitución o el 139, que dice que en estos casos, que estos encajan en eso, es la Suprema Corte de Justicia la que lo debe juzgar. Cuando tienen que ver con cuestiones, como por ejemplo el Tratado de Roma. Pero el Tratado de Roma, que es de los primeros años, creo que es del año 2006, si no me equivoco, en Uruguay fue ley recién a partir creo que del año 2007. Con retroactividad no se puede juzgar en materia penal, porque no existía el delito plasmado en la ley. Sin embargo, los manda presos a todos. Y Cabildo Abierto, en mi opinión, Manini se equivocó porque tenía que haber jugado de otra manera, con el tema de la rendición de cuentas, que es una rendición de cuentas importante. Si él no ponía los votos para adelante, evidentemente el gobierno se lo iba a llevar a cuento y en definitiva lo que salió no es lo que se pretendía. O sea, sigue pasando por las manos de los jueces. Por lo tanto, van a seguir presos seguramente. Esa es la realidad. Y mirá que hay un montón de gente que eran unos chiquilines cuando la lucha, la guerra antisubversiva. No era la época de los mandos de la época. Eran gente muy joven, tenientes, algún capitán de repente. No tenían el mando de la unidad militar. Y además no tienen pruebas para condenarlo y los han condenado, los han procesado, Sí, como para investigarlo. Y mientras los investiga se mueren en la cárcel porque son viejos ahora. ¿Entendés? ¿Cómo sigue esto, Daniel? No lo sé, sinceramente no lo sé, no es fácil. Claro, Gobierno tampoco ha contribuido en esto. No, nada. No ha contribuido. Tú estás trabajando activamente por este tema. Claro, yo soy el presidente de la Asociación Patriótica 14 de abril de homenaje a nuestros caídos. Y hoy nuestros caídos son no solamente los muertos, los 80 y pico de muertos que provocaron los tupamaros, ellos también se llevaron 80 y pico de muertos, sino que también son nuestros caídos, los que están con vida, pero que tienen 80 años y están presos. No pueden ir a esperar a sus nietos a la puerta de la escuela. ¿Vos sabés lo que significa eso para un abuelo que tiene 80 años, o 78, no importa, o 84? Ya han muerto un montón. Y puede ser que alguno no comprenda que está preso, que esté un poco senil y que no tenga idea de que esté preso. No se trata de eso. Son gente que tiene la inteligencia como cualquier ser humano. Digo, porque ojo, capaz que hay algunos que casos tienen algún problema. Que menos se justifica que estén presos. Pero no. ¿Sabés cuándo los mandan a la prisión domiciliaria? Después que pasaron por la prisión hospitalaria. Entonces, cuando saben que se están por morir, entonces los mandan para la casa. Así se mueren en la casa. Eso es una injusticia tan grande, pero tan grande, es impresionante. ¿Tú has estado en contacto con otros políticos de otros partidos planteando este tema? Sí, han tratado de apoyar. Por eso digo, toda esta coalición de gobierno, salvo excepciones, no ha contribuido creo que en estos 5 a que se haga justicia con esta gente. Se han procesado en más militares que en otras épocas. Claro, muchísimos más. Muchísimos más, ¿verdad? Inclusive que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y en el gobierno de Mujica. Esa es la realidad. Te pongo un solo ejemplo. Un hombre que fue comandante en jefe del ejército, Juan Rebollo, sí. El general Juan Rebollo. Él creo que era mayor, fue comandando una patrulla que fueron a detener, a capturar a 3 mujeres que en el tiroteo tenían hasta granadas adentro de la casa,
mataron a un capitán. Le metieron unos tiros, mataron a un capitán. Y a Rebollo le encajaron un tiro en un hombro. ¿De acuerdo? Y ahora lo procesaron a Rebollo, que está con prisión domiciliaria porque tiene como 90 años. ¿Entendés? Pero es una injusticia tan grande que el juez dijo, esto, y lo mandó para la casa. Pero Rebollo, que un hombre, el que lo conoce a Rebollo, sabe que es un tipo de una honestidad impresionante y que siempre ha dicho la verdad. Y que le encajaron un tiro y lo acusan ¿de qué? De criminal. Si era un operativo que estaban capturando terroristas y le mataron al lado de él, cayó muerto, fulminado, un capitán. Pero el Partido Comunista ha hecho un trabajo en todo esto. Se están quedando con el país. Si no reaccionamos a tiempo, se están quedando con el relato. Y del relato pasan al correlato. Y del correlato pasan a la realidad. Y terminan hablando con los, claro, pero con los marcianos. Esta universidad que yo veo acá enfrente, ahí, a través de esta ventana tuya, del kilómetro cero, de la Libertad. Decimos, ahí hace 60 años que la vienen infiltrando en la Facultad de Derecho, metiendo comunistas, que después, que se reciben de abogados, muchos van a la fiscalía, van de fiscales, y otros van al Poder Judicial. Ahí tenés el resultado de lo que ha hecho. Esto se llama el triunfo de Gramsci, Antonio Gramsci, aquel italiano que hizo las cosas que hizo, que dijo, no hay que ir directamente a la lucha armada, hay que ir a ganar la guerra cultural. Bueno, al final Gramsci le ganó a Lenin entonces. ¿Cómo? Le ganó a Lenin. En algunas cosas sí, en otras no. No hizo un país de 300 millones de personas, pero a través del tiempo perduró Gramsci, no perduró Lenin. Sí, claro. Bueno, Lenin también, porque Lenin fue el fundador de la Unión Soviética. Sí, ¿de acuerdo? Con pero hoy día la estrategia no es la de Lenin, es la de Gramsci, la que está funcionando. La estrategia es la de Gramsci, sí, correcto. Sí. Pero igual, Putin sigue haciendo la estrategia violenta de Lenin, de ¿Pero a vos te parece que Putin es comunista? Totalmente. ¿Sí? Putin nació adentro de la Unión Soviética. Se formó, fue de la KGB. Fue oficial de la KGB. Fue oficial de fue la el último en irse de la Alemania Democrática. Ahí está, el que dijo a la gente que está ahí, miren que estos que están acá, se refería a los militares comunistas alemanes, estos si ustedes siguen avanzando para acá, les van a disparar. Tienen las armas apuntadas. Entonces la gente se quedó quieta. Después él volvió para Moscú. ¿De acuerdo? Pero hizo su trabajo ahí. Putin es comunista. Toda su vida lo fue. Eso que dice que él es admirador de Pedro el Grande, que fue un zar que le comió la mitad del territorio. Los rusos siempre le comen el territorio a alguien. A Suecia, por ejemplo, ahí donde está San Petersburgo, ¿correcto? Eso era Suecia antes, ¿de acuerdo? Hace mucho. Y ahora Putin le comió un pedazo a Georgia, la tercera parte, a la chiquita y humilde Georgia, de donde era Stalin, ¿de acuerdo? Stalin no era ruso, era georgiano. Y ahora trata de comerle todo lo que puede. La zona más rica de Ucrania se la trata de comer a los ucranianos. Los ucranianos, que son un pueblo guerrero, correcto, que son una mezcla de ucranianos, son una mezcla de cosacos, son varias etnias ahí, son muy valientes. Y los rusos, la verdad, nunca fueron buenos soldados. Esa es la realidad. Vos me dirás, pero Napoleón, Hitler... A ver, Rusia tuvo en 500 años un gran general, el único gran general, ¿de acuerdo? El general Invierno. Con el invierno ruso derrotaron a Napoleón Bonaparte. Con el invierno ruso le ganaron a Hitler, a los alemanes. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Y eso sí, lo que siempre tuvieron los rusos fue carne humana. Es decir, morían de a miles o de millones, como en la Segunda Guerra Mundial. Pero había tantos rusos que no daban abasto a matarlos. Iban dos rusos, uno iba armado, el de al lado no. Si el que iba armado caía muerto, el otro agarraba el fusil. Es decir, los rusos nunca fueron buenos soldados. De todos los soviéticos. No, los rusos siempre. No, siempre. pero en el ejército soviético convivían 16 nacionalidades. Por supuesto, 16 claro. No todos eran rusos. No todos eran rusos. Sí, pero a ver, la base siempre fue Moscú. ¿De acuerdo? El generalato, si no eras ruso, era complicado llegar. Podrías llegar, no pasabas de ucranianos
y de bielorrusos. Para el sur era imposible en No, general. porque además había muchos que eran de etnias musulmanas. Para las repúblicas bálticas, muy difícil. Sí, muy difícil. Por decir imposible. Pero muy pequeñas, además, Sí, poca población. sí. La población grande era la rusa, ¿de acuerdo? Siempre tuvieron mucha gente. Entonces no mandaban soldados preparados, mandaban carne humana. Sí, también Es te digo terrible. que el pueblo ruso es víctima de estos gobernantes. Totalmente, porque los rusos no son mala gente. No. Yo estuve en Rusia en el año 17. Y son buena gente, pero son muy buena gente. Ahora, cuando les ponen un uniforme y los obligan a tal cosa, o los que son profesionales de la policía secreta o son profesionales del ejército ruso, esos son otra cosa, ¿de acuerdo? Pero el pueblo, la masa grande, es la que pone los hijos y los Sí. manda y Putin los manda a la muerte. ¿Vos sabés cuántos muertos tienen los rusos ¿Hoy día? hoy día? Y está en 300.000 más o menos. ¿Cuánto? 300.000. 300 y pico mil, Sí, 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 sí. 360 Pero no se puede decir. Históricamente, nunca se ha podido decir las bajas de Rusia en las guerras. No, Históricamente. pero las tienen. Yo te voy a decir una cosa, y entrando, siéndonos. El gran enemigo de la Unión Soviética no fueron ni los ucranianos, ni los armenios, ni los lituanos. Fueron los rusos. Claro. El ejército. Y los soviéticos, ese gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo primero que atacó desde el primer día es a Rusia y al alma rusa. Primero sacándole todo lo que han podido. Por ejemplo, invitaron a Ucrania a participar de la URSS y le regalaron territorios. Invitaron a Tayikistán, Por ejemplo, plata de otros. la península de Crimea. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Nikita Khrushchev era ucraniano. Ucraniano, sí, y se la devolvió. Pero creo que hay que hablar mucho. El gran enemigo de la Unión Soviética y de los comunistas soviéticos fue el zar y fue la nación rusa. Lo que ellos, desde el primer minuto, y si vos te pones a ver, los primeros gobernantes de Rusia no eran rusos, porque Lenin no era ruso. Lenin era también de una nacionalidad que no era la rusa. La madre no era rusa. Stalin era georgiano. Y los georgianos odian a los rusos. A los rusos, los nórdicos, Sí, los vikingos, les decían, Rus quiere decir los que reman, sí. porque los veían remar en todos los Después rieles, no solo en el Volga. Nikita era ucraniano. Después, Ahora, Moscú, el primer ruso creo que fue Andropov. En la década del 30, en una hambruna, le sacaron el trigo al pueblo ucraniano para llevárselo a Rusia. Murieron millones de ucranianos de hambre. Sí, eso fue porque el Partido Comunista de Ucrania tuvo alguna idea de formar Ucrania separada de la URSS, una Ucrania comunista, que ya sabíamos cómo hubiera terminado. Y entonces, porque Stalin decía esto, Stalin entre sus amigos pedía una gallina, unas rondas, y le empezaba a arrancar todas las plumas. Y cuando no tenía nada, la gallina se le pegaba a las botas. Eso lo hizo en un patio enorme en el pleno invierno con 20 grados. Entonces le dijo, demostrarle a los demás ¿qué es lo que había que hacer con la gente? Podía desplumar al pueblo y que el pueblo, con frío y con hambre, se le pegaba a las botas del dictador. Pero eso no va a llegar nunca al Uruguay. Seguro y nos que vamos no. a encargar de eso. Seguro que no. Te agradezco mucho. El Partido Comunista, el partido más servil de Moscú. Una cosa bárbara. Acá se cometió un error, ¿eh? Lo dejaron ir a Ron de Arismendi. ¿Qué pasó ahí? No entiendo. Una disculpame. importación desde Rusia, sí. varios barcos con Pues yo no leche, entiendo. manteca y otras Había cosas. Eso fue una cosa terrible. 700 presos políticos de... Hablan muy mal, ¿eh? No la entendí la esa. Pero ya habrá momentos para hablarlo, Daniel. Sin duda. Te agradezco que hayas venido. Tenemos que hablar también del tema de bienestar animal, porque uno piensa todos los muertos que Putin está provocando en Ucrania, porque son miles de muertos. Este martes que viene no, el otro nos vemos. Son miles de inocentes. Y alguien pensó en todos los otros seres vivos que mueren con esos misiles y esas guerras y esas explosiones. Por ejemplo, las mascotas, los perritos, los gatitos, las aves, los ratoncitos, esos, los cuy que los niños tienen. Millones y millones y millones de mascotas. Me quedo con esto. Putin es un especialista no solo en asesinar gente, sino en asesinar a todos los seres vivos. Nos vemos, Germán. Si Dios quiere. Saludos a la barra. Ahora hablamos. Muchas gracias.